Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión, tu espacio en donde filosofamos y en donde practicamos la vida a partir de todas aquellas cosas que nos van atravesando en el día a día. Hoy vamos a hablar sobre los fantasmas, sobre los miedos y sobre los monstruos que nosotros vamos creando psicológicamente, aquellos fantasmas que nos siguen atrapando y que pueden ser fantasmas del pasado o apariciones del futuro que no nos permiten desarrollarnos. Incluso esas entidades se van haciendo tan sólidas que se transforman en monstruos, que se transforman en aquellos gigantes, en aquellas sombras que no nos permiten avanzar. Pero ¿cómo formamos estas estructuras mentales que se quedan grabadas como miedos? A partir de esa formación, a partir de esa estructura que nos va guiando y que vamos escondiendo, es que nos quedamos atrapados y entonces sentimos temor, horror de avanzar muchas veces. Y como estamos cercanos a Halloween, por eso es que estamos habilitando esta práctica de reconocer nuestros fantasmas para que posteriormente te hagas cargo de ellos y que se transformen en tus aliados, en tus amigos, para que puedas ir más allá de esos miedos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a empezar hablando de la palabra fantasma. La palabra fantasma en su etimología significa aparición, significa mostrarse, hacerse visible, pero también significa aquellas imágenes que nosotros podemos traer a nuestra mente, pero que no necesariamente son parte de la realidad. Por eso la palabra fantasma tiene la misma partícula de fantasía. Es una aparición, incluso en la práctica del psicoanálisis o en la psicoterapia, tomamos la parte de la fantasía o los fantasmas como esas imágenes mentales o recuerdos que muchas veces logran perturbarnos y que muchas veces no nos dejan ir más allá de nosotros para poder descubrir nuestro potencial. Recuerda que nosotros en estos programas lo que hacemos es invitarte a conocerte, invitarte a que vayas más allá de todas aquellas cosas que son algunos bloqueos para que no te puedas descubrir y que lejos de eso sigas haciendo una repetición y repetición y repetición que te lleve a no salir de tu zona de confort. Lo que buscamos en Conócete es que te conozcas justamente, aunque suene a pleonasmo, para que puedas avanzar y para que puedas recorrer ese camino de autoconocimiento. Y una de las cosas que más nos atrapa tienen que ver estos fantasmas. Me gusta hablar justo en estas fechas que en México nosotros celebramos el Día de Muertos, aunque suene raro, es una celebración. En otros programas para estas fechas se hemos hablado de la muerte. El año pasado hablamos de la muerte, cómo podemos ser seres para la vida, justamente cuando reflexionamos la muerte. Pero hoy hablamos de esos fantasmas para poder atravesar la existencia de una manera mucho más plena, porque justamente ese camino que nosotros queremos recorrer y que se detiene por esos miedos, lleva a que nosotros no nos estemos escuchando. El truco de esto es que justo porque podemos empezar a escucharnos, es porque nos vamos a dar cuenta cuáles son esos fantasmas que no nos dejan avanzar. Y aquí ya te doy una clave del programa. Una de las herramientas que vamos a estar utilizando para que justamente puedas hermanarte, incluso amistarte con estos fantasmas o con estos monstruos, tiene que ver con empezar a escucharse. Cuando nosotros nos escuchamos, nos detenemos, hacemos una pausa que yo siempre les comparto, la dichosa pausa existencial o también la pausa estoica, nos vamos acompañando. Me detengo de todo ese ruido para darme cuenta que es eso que me detiene y también para escuchar mi propia sabiduría y que me guíe y que yo vaya más allá de esos miedos. Pero regresemos. Entonces, la palabra fantasma, ¿qué me está indicando?
que son esas estructuras que se quedaron ancladas en el pasado y que a partir de ese pasado yo me las traigo al presente y tengo miedos. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor por una experiencia pasada, una persona, por ejemplo, que me cayó cuando yo tenía una pregunta, un contexto en el que yo me sentí atacado, un contexto en el que yo sentí que hice el ridículo, va creando que ese recuerdo sea un fantasma en el presente y que entonces me dé miedo y se quede como un impedimento para lograr algo hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Se queda como esa imagen, como ese fantasma, como esa, digamos, esa estructura que se solidificó y que entonces ahora es una barrera. Ese fantasma no me deja avanzar, ese recuerdo, ¿sí? Pero incluso ese recuerdo se puede quedar en espacios, en momentos, en circunstancias. Y cuando yo, por ejemplo, tuve un acontecimiento adverso en el pasado y resulta que hay algo similar en el presente, me voy a paralizar, ¿ok? Entra este miedo paralizante. Supongamos que una persona que tuvo una circunstancia en el pasado, en la infancia, donde a lo mejor un perro le ladró y lo asustó demasiado o incluso lo mordió, va a generar una parálisis cuando vea ese perro. Queda un fantasma, queda esa estructura como si fuera una entidad que sigue apareciéndose frente a ti en el presente y entonces ya no te deja avanzar. Recordemos que cuando el miedo aparece, nosotros tenemos tres maneras, entre otras, de encararlo. Ese miedo que me va a llevar a la parálisis, entonces yo encaro ese fantasma con parálisis. Se me aparece ese recuerdo sin que yo me dé cuenta del pasado y cuando yo camino en el presente cerca de un perro que ladra, yo me quedo paralizado como el fantasma que ocurrió años atrás. O hay otra circunstancia en la que yo puedo atender a ese miedo. No solo me paralizo, sino que incluso lo confronto. Voy y ataco yo también a ese perro. Confronto. Pero a veces no es un perro, a veces puede ser algo que me esté atrapando y que yo lo esté asociando con ese fantasma del pasado. Ya no es una circunstancia tan real como la que me ocurrió antes. Puede ser en el trabajo, puede ser con la pareja, y yo confronto o yo me paralizo o simplemente huyo. A veces huyo a los problemas, a veces me quedo paralizado ante los problemas o a veces confronto los problemas pero con miedo. Ataco, lucho, cuando muchas veces no hay algo que me esté atacando. ¿Qué pasa? Esos fantasmas se me están presentando una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué ocurre? Necesito saber cómo se conformaron esos fantasmas para poder atenderlos y no solo eso, generar una nueva relación. Algo que les he compartido en otros programas es que también con las circunstancias nosotros nos relacionamos, así como con las personas. Yo tengo amigos con los que me relaciono de una manera más profunda, con otros tal vez de una manera más superficial, con otros de una manera no solo profunda ni superficial, sino son amistades de negocios, por ejemplo, y esas relaciones van evolucionando, van cambiando. Con las circunstancias también. Si yo no veo cómo me estoy relacionando con esos fantasmas del pasado, lo que va a ocurrir es que me van a seguir atribulando en el presente y no me voy a dar cuenta. Necesito generar una nueva significación de esos fantasmas, ¿ok? ¿Cómo voy a darme cuenta cómo me llevo con esos fantasmas? Déjenme bajarle un poquito a la luz porque, ay, la cambié. Me estaba molestando los ojos y entonces no me estoy, es un fantasma que está aquí moviéndole a la iluminación y no permite que yo pueda tener la mirada tan fija, entonces me desconcentra un poco. Déjenme bajarle un poco. Ahí está. La voy a bajar tantito. Ok. Es que luego se pierde un poco la imagen, pero bueno, se le quita nitidez, por eso pongo la luz, pero luego me pega de frente. Vale, entonces veamos. Necesitamos saber
de dónde vienen, necesitamos darnos cuenta cómo es que se conformó y a partir de eso, regresar a nosotros, escucharnos y en lugar de atender a esos fantasmas, debido a, más bien, con estas tres características que son parálisis, confrontación o huida, me doy cuenta que puedo generar una nueva relación ante ellos. ¿Ok? Vamos a ver cómo se conforman entonces. Me voy a empezar a dar cuenta que esos fantasmas están presentes o que ese monstruo empieza a conformarse a partir de qué? De regresar a mi cuerpo. ¿Cómo voy a regresar a mi cuerpo? Cuando yo sienta que algo me paraliza o me dan ganas de confrontar o simplemente que quiero huir o evadir, voy a darme cuenta cómo está mi cuerpo y cómo reacciona. Si yo siento, por ejemplo, esa energía de me le voy a ir al cuello, necesito detenerme, sí, detenerme, observar mi cuerpo y darme cuenta qué es lo que me está llevando a atacar de esa manera. Y a partir de eso, entonces, voy a generar una respuesta diferente porque yo ya estoy haciendo una pausa. Y esa pausa tiene que ver con tomar conciencia de mí. ¿Qué me está llevando a atacar? ¿Qué me está diciendo la otra persona o la circunstancia? O simplemente mi cuerpo se paralizó, me quedé como, le quiero decir, pero no puedo. ¿Qué fantasma se está asomando ahí? ¿A qué recuerdo me está convocando? Y a partir de eso me voy a dar cuenta si quiero huir o no. Entonces el cuerpo va a ser mi aliado en esto. Cuando yo hago esas pausas, a lo que me está llevando es a permitirme y a ver que hay una estructura del pasado que se está colocando en el presente y que no solo eso, va a tener una respuesta que viene desde el miedo. Y ahí es cuando yo empiezo a generar un fantasma. Pero ese fantasma, si aparece una y otra vez y yo no me doy cuenta, simplemente le tengo miedo y reacciono con estas tres características, ya no solo va a ser un fantasmita, como esos que nos dicen en la infancia, que aparecen con una sábana y que tiene esa sábana unos hoyitos y que nosotros estamos asomándonos. Bueno, el fantasma se aparece así, ¿ok? Ya no va a aparecer ahí, ya no va a ser ese, va a empezar a ser más grande y más grande y más grande. ¿Cómo se hace más grande? ¿Cómo lo alimentamos? Primero conozcamos a esta entidad para después saber cómo me acerco a ella y que luego sea mi aliada, ¿ok? Si yo no sé de qué se conformó, me va a seguir dando miedo. ¿Cómo se empieza a conformar? Fíjense en esto, les voy a compartir unas diapositivas para que nos ayuden y nos van a ayudar para darnos cuenta cómo se conforman. Los fantasmas se conforman a partir de aquello que no nos agrada de nosotros mismos. Y aquí empieza algo muy importante. Hay un ocultamiento. Para quien no esté viendo la diapositiva y solo escuche, lo que dice es lo siguiente. Lo que no nos agrada de nosotros mismos o de nosotras mismas, lo escondemos profundamente para evitar mostrarlo a los demás. Ahí empieza este monstruo o este fantasma. Ocultamos o una circunstancia que sucedió en el pasado se ocultó creando una entidad interna que muchas veces aflora en nosotros sin darnos cuenta. ¿Ok? Aquello que yo oculté, ese miedo que yo oculté, esa parálisis que yo oculté, resulta que se esconde y se va haciendo cada vez más grande cuando yo la alimento. ¿Cómo la alimento? La alimento cuando la sigo ocultando, ¿ok? Lo que no se muestra, lo que yo no veo frente a mí, se transforma en un fantasma. Entonces, ¿cómo empiezo a comprenderlo? Dice aquí la diapositiva. Para comprender y asumir a ese engendro, es necesario encararlo, dialogar con él y personificarlo. Esta es la primera parte para generar una nueva relación con ese fantasma. Yo tengo un recuerdo de algo que me ocurrió en el pasado. Tal vez puede ser hasta una herida de la infancia, una herida de rechazo. Ya hemos hablado aquí de las heridas de la infancia, no me voy a detener en eso,
pero si tú googleas ahí Glafira Rocha, heridas de la infancia, ahí va a aparecer de qué se tratan las heridas de la infancia y hay otro programa que se llama Cómo sanar las heridas de la infancia. Pero si yo me empiezo a dar cuenta que esos fantasmas vienen de heridas de la infancia, que son 5: humillación, traición, rechazo, abandono e injusticia, me voy a dar cuenta que esas heridas son parte de esos fantasmas que se me van a aparecer en el presente. Y ahí es donde yo empiezo a conocerlos, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Déjenme ver acá. Ese fantasma o ese monstruo, si yo no me doy cuenta que viene de esta característica de infancia, entonces, ¿qué va a pasar? Empiezo a solidificarlo, como les decía. Esa monstrua o ese monstruo empieza a luchar por mostrarse, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Lo sigo ocultando. ¿Lo oculto con qué? Con el miedo, miedos que no asumo, culpas que me quedo con ellas y las alimento. Sí, la culpa alimenta los fantasmas y los monstruos. Lo que también alimenta es la vergüenza. Pero todo esto, lo que no es asumido, ¿ok? La vergüenza que no es asumida, aquella que oculto, todos los ocultamientos se van solidificando. Aquellos autoengaños o la mala fe que nos dice Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. La mala fe que significa hacer como que la existencia me pasa, pero que no me doy cuenta. ¿Qué significa el autoengaño? Yo me engaño de que no me di cuenta que lastimé a una persona. Y digo, no, no, pues se lo merecía. Eso es actuar de mala fe. Cuando yo actúo de mala fe, cuando yo trato de mostrar aquellas inseguridades, de ocultar esas inseguridades mías, cuando yo me engaño y creo que nunca me vulnero, todo eso significa que me estoy reprimiendo y entonces esto va a aparecer a la menor provocación. Y ese es el gran monstruo o la sombra que decía Jung, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son aspectos de la personalidad que no se reconocen como propios. Es decir, como si la vida a mí me sucediera. Me autoengaño, ¿ok? Si yo quiero empezar a conocer a esta entidad, me voy a dar cuenta que se empieza a formar a partir de mi autoengaño. Es decir, me doy cuenta que tengo mucho miedo para hablar en público, pero lo niego. No quiere decir, ojo con esto, que yo voy a decirle a todo el mundo tengo miedo, aunque hay personas, sobre todo algunos oradores, que asumen su nerviosismo y lo dicen y les ayuda. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de un autoengaño. Yo misma digo, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, ¿ok? Y lo que yo hago al decir no pasa nada, todo está bien, y me engaño a mí mismo, como si fuera un decreto que me va a ayudar para sentirme mejor, ¿ok? Lo único que estoy haciendo es generar ese fantasma y ese engendro o darle solidez a ese miedo que se transforma en un supermonstruo, ¿ok? ¿Qué necesito hacer? Primero, para encarar y tener una nueva relación con ese monstruo o esa monstrua, es la honestidad. Tengo mucho miedo. De ahí a que yo lo vaya a decir, eso depende de cada quien, pero por lo pronto lo acepto en mí. Soy honesta conmigo. Me doy cuenta de mi vulnerabilidad y me doy cuenta de mi vergüenza. Y cuando yo empiezo a reconocerme, me voy a detener para observar que ese monstruo me está habitando y está frente a mí. Y en lugar de correrle, de evadirlo, lo que hago es, empiezo con honestidad a decir, ese fantasma está frente a mí. Aquella circunstancia del pasado que ahora me atemoriza está frente a mí. Aquella circunstancia que me dice, tienes miedo, tienes vergüenza, te sientes insuficiente, la observo de frente y digo, es cierto, ya no la oculto. Empiezo a reconocerla y la relación cambia. ¿Por qué?
porque lo primero que yo hago para poder relacionarme de otra manera con mi fantasma es la honestidad y darle un nombre. Empiezo a nombrar lo que me ocurre. Ya no solo soy honesta conmigo, lo nombro, es decir, sí, tengo miedo, sí, estoy vulnerable. Eso no quiere decir que me voy a aferrar a ese miedo y a esa vulnerabilidad. Quiere decir que lo nombro, nada más. No quiere decir que entonces ahora voy a decir, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, no es eso. Quiere decir que lo nombro para saber que es cierto, pero no me aferro a eso. Quiere decir que lo valido. Y cuando yo empiezo a validar la experiencia, sale del ocultamiento y entonces ese monstruo ya no está atrás, atrapándome. Ese monstruo está frente a mí y lo veo de frente para generar una nueva relación. Y empiezo a darme cuenta que tal vez, como dice aquí, se formó, fíjense, por estas otras circunstancias. ¿Qué dice acá en la diapositiva? A veces lo que me molesta o lo que te molesta de otras personas es un recordatorio de que tu monstruo se está manifestando. Solo obsérvalo. Esto significa que las otras personas pueden ser un espejo de lo que yo no quiero mostrar. Pero ojo con esto. Eso no quiere decir esa frase que me parece horrible, que es lo que te choca, te checa, ¿ok? No, no necesariamente es eso. Lo que significa esto es que la otra persona es un espejo, pero no diametralmente igual a lo que yo estoy sintiendo. No porque las personas mentirosas me caigan mal, quiere decir que yo lo soy. Ojo con eso. Esto quiere decir que algo me están moviendo. Y a veces puede ser que muchas veces mi honestidad desgarradora lastima a los otros. Entonces no quiere decir que yo sea mentirosa, quiere decir que yo no soy cuidadosa, que yo no soy asertiva para hablar con el otro. Y eso significa que la otra persona que lo puede hacer de una manera mucho más dulce, no quiere decir que a veces mienta, me está diciendo, sé cuidadosa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo juzgo. Juzgar al otro, las habladurías y el chisme llevan a que yo alimente a ese monstruo. Entonces hay que ver cómo lo alimento primero para saber cómo me estoy relacionando con ese fantasma. ¿Por qué lo alimento con el chisme? ¿Por qué lo alimento con las habladurías? Lo alimento simplemente porque lo que está saliendo ahí son aquellas cosas que yo niego de mí, aquel perfeccionismo en el que yo estoy escondiéndome y simplemente criticando al otro. Por eso muchas veces cuando vamos a un café, vemos muchos fantasmas y muchos monstruos hablando de los otros. Hablo de los otros porque no volteo a verme, porque estoy ocultándome, ¿ok? Y aquí seguimos reconociendo al monstruo o a la monstrua. La monstrua, dice aquí, es un personaje que has fabricado con todo aquello que te cuesta trabajo ver en ti, pero te resulta más fácil verlo en los demás. Los otros no son un reflejo, ¿ok? Son un recordatorio. Yo les decía un reflejo en este sentido de recordar aquello de lo que se podría mostrar de mí misma en otras personas, pero no como lo que te choca, te checa, sino como un reflejo, un recordatorio de aquellas cosas que me cuesta ver en mí. Y entonces, ¿qué pasa? Esa entidad no reconocida se va haciendo más grande y se va haciendo más grande y se va haciendo más grande hasta que se transforma en una característica que me va atrapando, que me va llenando de inseguridades y de miedos. Pero ojo, a veces parece que es lo contrario. Lo que yo no oculto, muchas veces es que puedo ser una persona miedosa, pero lo que yo le muestro a los otros es que yo soy ya una persona valiente. Entonces nosotros podemos ver a una persona que es sumamente valiente, que es sumamente arriesgada, pero como no asume su vulnerabilidad, ¿saben qué ocurre?
a la menor provocación, ese fantasma, ese miedo, ese monstruo va a salir en una circunstancia que ustedes no se esperan. Por eso muchas personas que se ven como muy fuertes se rompen muy fácil. A veces se rompen con un cachorrito que vieron en el camino y rescataron y se ponen a llorar. Y tú dices, pero esta persona que es sumamente fuerte y que demuestra que es súper valiente, porque llora con un pequeño cachorrito, porque ocultó mucho tiempo lágrimas, porque ocultó mucho tiempo aquellas cosas o circunstancias que lo hacían vulnerable. Y esos son sus fantasmas. Entonces veamos. Hay personas que por el contrario se tapan con una máscara de fragilidad, de vulnerabilidad, de victimismo y las ves tan frágiles, pero ocultan una valentía, una fortaleza y que cuando las ves ante una circunstancia adversa, resulta que son aquellas personas que pueden ser capaces inclusive de rescatarte a ti mismo. Dices, ¿cómo salió eso? Porque curiosamente escondían ese fantasma. Entonces, ¿los fantasmas son malos? No. Vamos a hablar de que esos monstruos, esos fantasmas, no son buenos ni malos. Son circunstancias de la vida que no reconocemos de nosotros y que las vamos ocultando, ¿ok? O como Jung decía, son estas sombras que nosotros vamos dejando y que nos atrapan de alguna manera. Por eso hay una gran frase que dice Jung. Dice algo así como, prefiero ser una persona completa que una persona buena. Y esto muchas veces nos hace ruido. ¿Por qué dice eso? Si nosotros muchas veces estamos buscando ser buenos. Bueno, lo que no, bueno, lo que nos está diciendo Jung aquí es que prefiere ser una persona que asuma su sombra, que asuma sus fantasmas, sus monstruos, a una persona que finge ser buena, a una persona que se cree moralmente perfecta, porque quiere decir que detrás de esa moralidad hay una falsa moralidad y que después se puede transformar en una persona dictadora, en una persona perfeccionista que va a arremeter contra el otro y una persona completa que es aquella que asume sus sombras, que asume sus vulnerabilidades, es una persona que va a tener una autoaceptación y que de alguna manera va a abrazar esos defectos no para alimentarlos, no para victimizarse porque los tiene, sino para darse cuenta que son parte de él e ir más allá de esa sombra y de esos fantasmas, abrazándolos, relacionándose de otra manera con ellos y dándose cuenta que gracias a esos demonios, a esos fantasmas, es lo que es. Y eso justo le pasó a una chica a quien admiro mucho y que nunca conocí. ¿Ok? Y que ya les he platicado y que hay un programa aquí completito, googleen por ahí, que lo hice justo para un día de Halloween, creo, ¿no? Y que se llama incluso Los monstruos interiores, eh, reconociendo algo así a Mary Shelley. Pero hoy les voy a dar un fragmentito de ella que se va a unir a ese programa pasado. Pongan ahí Glafira Rocha, Mary Shelley, y van a encontrar que ahí hablo todo un programa de cómo esta chica que fue la pionera de la ciencia ficción, que fue la escritora de Frankenstein, uno de los monstruos principales a los que más recurrimos nosotros para estas fechas de Halloween, es el monstruo que buscaba a su padre. Y vamos a ver a través de Mary Shelley cómo ella fue formando este monstruo, cómo fue formando este fantasma que se desplegó en la literatura. Sí, Frankenstein. A ver, por acá pongo la diapositiva para ir ilustrando entonces. Déjenme encontrarla. Ujú. A ver. Nada más que esto ya no me dejó. Espérenme, espérenme. Voy a buscarlo por acá. Mientras yo busco esto, les invito a que hagamos un ejercicio. De hecho, no iba a proponérselos, pero
Me voy a detener un poco, ahorita ya encontré la diapositiva, pero detengámonos en esto. Si tuviera forma tu monstruo, ¿cómo sería? Imagínate, imagínate, este ejercicio lo trabajé en un taller que di en días pasados. Imagínate que frente a ti, cierra tus ojos si puedes, pero imagínate que sacas de ti, de tu cuerpo, todo aquello que has ocultado. ¿Qué entidad se formaría? Cierra tus ojos e imagínate que de tu pecho, de tu estómago, de tus brazos, sale todos aquellos miedos y se colocan frente a ti. Todo aquello que le ocultas a los demás. Todo aquello que te da vergüenza asumir. Todas aquellos juicios y críticas que haces de los otros. Todas aquellas circunstancias en donde sentiste miedo. Todos aquellos aspectos en donde te sentiste insuficiente y que nunca le dijiste nada. Imagínate que todos esos ocultamientos están frente a ti. Si tuvieran la forma de un monstruo, ¿cómo sería ese monstruo? Imagínatelo frente a ti. ¿Cómo lo dibujarías? De preferencia que no sea un monstruo parecido. De preferencia que no sea similar a los que ya conoces. Bueno, todo eso, todo eso lo puso Mary Shelley frente a ella. No de esta manera, por supuesto. Y de ahí salió la figura de Frankenstein que nosotros reconocemos cada Halloween. Ese Frankenstein que bueno, el que tenemos acá es de alguna manera el de la película, ¿no? El de las películas déjenme recordar cómo se llama el actor. Ah, es que luego lo confundo con el vampiro, con el de Drácula. Luego lo pongo como Bela Lugosi, pero no es Bela Lugosi, bueno, ahorita me acuerdo del apellido. Eh, pero veamos, este Frankenstein de Mary Shelley es el monstruo en busca de su padre. Así como tú en este momento pusiste todos aquellos miedos, todas aquellas circunstancias, todos aquellos juicios, significa que pusiste frente a ti todas aquellas creencias, todas aquellas circunstancias y contexto en el que viviste, todos aquellos hábitos, todos aquellos ocultamientos que dolían. Todo aquel dolor transforma tu monstruo o configura tu monstruo. Ese es el monstruo de Mary Shelley. Pero fíjense, Mary Shelley, les pongo esta diapositiva que sigue. Déjenme buscarla. Mary Shelley, esta jovencita, no, creo que no la puse aquí. No, se las debo porque luego cambié la diapositiva. Pero bueno, el monstruo en busca de su padre. Se formó a partir de esta jovencita que al nacer, déjenme quitar la diapositiva, al nacer muere su madre. Fíjense, desde aquí ya había algo que la impacta, y no poca cosa. Mary Shelley, una joven que al nacer muere su madre. Su madre, Mary Wollstonecraft, que es esta mujer precursora del feminismo, casada con, con un editor, con un librero, muere al tener a su hija. Esta niña nace con su padre, este padre que se casa rápidamente con la vecina y que hace que esta niña crezca como hermana de la hija de esa vecina. Fíjense todo este enredo. Crece en un ambiente de libros, de curiosidad, pero al mismo tiempo en una sociedad donde las mujeres estaban condicionadas a vivir bajo la sombra de un hombre. ¿Ok? Ahí empieza a formarse la sombra, justamente. Ahí empieza a formarse la historia de Mary Shelley. Pero tú ves reflexionando cómo ella transforma esa vida
en este monstruo que para nosotros ya es un clásico y que es el precursor de la ciencia ficción. Mary Shelley, esta chica, esta jovencita, se enamora a los 16 años, más o menos, de un poeta que era alumno de su padre, de Percy B. Shelley. Este gran poeta que tenía alrededor de 21 años, al parecer cuando ya tenía como 16, es un poeta ya famoso, es un poeta reconocido, del que ella se enamora y huye con él, huye junto con su hermanita, su hermanastra justamente. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir ahí? Lo voy a decir rápidamente. En ese contexto, Mary Shelley se enamora, huye con él, queda embarazada y resulta que él era casado. Él era casado y por lo tanto ella es señalada por la sociedad, repudiada por su padre y ella sufre un aborto, sufre por la pérdida de su hijo y todo esto va conformando las partes de este Frankenstein. Ahorita vamos a entrar un poquito a la obra. Es un monstruo que tiene un rechazo de todo mundo, tal cual ella lo tenía. Todo lo que le iba ocurriendo a ella era ese rechazo, una sociedad que la rechazaba por enamorarse de un hombre casado, que no solo eso, cuya esposa, al saber de esta infidelidad, se suicida. Después él se casa con Mary Shelley. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que de todos modos la sociedad nunca, nunca la acepta por la circunstancia de que ella fue, para los ojos de los demás, la mujer que provocó la muerte de esa otra mujer. Y ella va cargando con todo esto. Pero en ese inter, ¿ok? Yo les estoy dando el resumen de una vida. Bueno, ella muere a los 53 años, o sea, de su vida. Por eso los invito a que vean este programa, que creo que hice como en el 2020 más o menos, para que vean toda su historia. Pero la digo rápidamente para que vean cómo ella conforma su monstruo y que nosotros veamos cómo vamos conformando nuestros fantasmas y nuestros monstruos. ¿Qué le pasaba a una chica de 16 años que era censurada, una chica que pierde a la madre, una chica que cree en un amor libre porque ella leyó los manifiestos de su madre feminista y entonces ella dice, yo voy a vivir la vida que no vivió mi madre? De hecho, su mamá y su papá no se casaron, pero se casaron justamente para que ella no fuera una hija bastarda, ¿ok? Pero ellos vivían un amor libre. ¿Qué es lo que hace Mary Shelley? Pues honrar a su madre, vivir un amor libre, pero una sociedad no lo acepta como tal. ¿Y qué es lo que va pasando? Que ella se da cuenta que no solo eso, cuando muere la esposa de su amante, por llamarlo así, ella empieza a sentir ahora el rechazo de su pareja. Tiene una serie de abortos también, pero una noche, cuando todavía ellos estaban muy enamorados y novios, resulta que ella se va a una casa de campo con el gran poeta Byron y va también ahí Polidori, un médico, va la hermanastra, va Percy Bichile y tenían la idea de pues explorar el bosque, pasarla muy bien todos juntos, pero entra una temporada de lluvias que no pueden salir y a Byron se le ocurre que escriban todos en esas noches de lluvia y de relámpagos cuentos de terror. Durante esas 2 semanas, creo, empieza la semilla de lo que es Frankenstein y la semilla de lo que es el vampiro, este vampiro estilo dandy seductor, que después reconoceremos con Bram Stoker en Drácula, pero la semilla está en Polidori, que es este médico que escribe sobre los inicios de un vampiro seductor, ¿ok? Pero nos concentramos en Mary Shelley. Ella escribe La semilla de Frankenstein. Mientras ella sentía todo este rechazo, abandono, abortos, el rechazo de su padre, ella termina escribiendo posteriormente una novela de cerca de 200 páginas que es Frankenstein. Fíjense, ella habla de una criatura que nunca tiene nombre. Todos creemos que se llama Frankenstein, pero no. Esta criatura
todo el tiempo busca su nombre. Por eso le puse ahí el monstruo que va en busca de su padre, el monstruo que va en busca de su nombre. Por eso les decía hace un rato, si nosotros queremos empezar a relacionarnos con nuestros fantasmas, necesitamos validarlos, es decir, saber que están, sacarlos del ocultamiento, ponerlos frente a frente y decir, aquí estás. Y ese monstruo te va a decir, como dijo Frankenstein a Víctor Frankenstein, padre, dame un nombre. Imagínate que tu monstruo, el que hiciste hace un ratito, te dice, madre, padre, dame un nombre. ¿Cómo le pondrías? ¿Qué pasaba con Víctor Frankenstein? Le horrorizaba, no quería darle un nombre. Pero ¿qué le pasaba a Mary Shelley, a esta niña que escribió esa novela? Cuando ella la presenta, lleva un prólogo de su esposo, Percy Bysshe, y todos creen que es de él, porque ella no le puede poner nombre, porque es mujer. Es la mujer en busca de su nombre. Es la mujer en busca de sí misma. Ese es un monstruo. Nosotros incluso la reconocemos por su monstruo, no por ella misma. Yo les aseguro que si hacemos una encuesta y preguntamos quién es la escritora de Frankenstein, a lo mejor no sabemos, a lo mejor no saben, pero sí reconocemos al monstruo sin nombre. Esa sombra es la sombra, es el monstruo de Víctor Frankenstein, y a su vez es la sombra de la misma escritora. Esa sombra que ella ocultaba, esos miedos que ella ocultaba. Y aunque ella después fue reconocida como escritora, nunca logró quitarse la sombra de el suicidio de la esposa de su marido. Y después, años después, muy joven, Percy Bysshe tiene una muerte extraña, se va en viaje en velero con otro poeta y resulta que no se sabe bien qué ocurre, parece que también muere, parece que también fue suicidio, entonces está una forma otra vez muy nebulosa de acercarse a Mary Shelley. Toda su vida circundó en esto. ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestros monstruos, con nuestras sombras, con nuestros fantasmas? Significa que nosotros los vamos formando, pero jamás los reconocemos. Veamos algunos fragmentos de de Frankenstein para que veamos cómo lo que pedía el monstruo era ser validado. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo aquí cómo vamos a generar una nueva relación con este fantasma a partir de nombrarlo. No necesariamente, lo digo un poco en juego, darle un nombre, puedes hacerlo, pero nombrarlo no quiere decir que me voy a aferrar a él. Nombrarlo es decir, te valido, te reconozco. Y ahorita les voy a compartir un ejercicio para justamente conectarnos con este monstruo, validarlo, pero también ir más allá de él, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a buscarles alguna parte de Frankenstein para leerles en estas fechas cercanas a Halloween. Fíjense lo que nos dice Mary Shelley a través de la voz de Víctor Frankenstein. Descansamos y en un ensueño tiene el poder, otra vez, descansamos y un ensueño tiene el poder de envenenar nuestro sueño. Despertamos y un vago pensamiento quizá nos estropeará toda la jornada. Sentimos, concebimos o razonamos, reímos o lloramos, abrazamos contentos un dolor o alejamos de nosotros la zozobra. Es lo mismo, porque sea pena o alegría, el sendero de su olvido permanece siempre abierto. El ayer del hombre nunca podrá ser igual a su mañana. Nada es perdurable sino la mutabilidad. Nada es perdurable sino la mutabilidad. Fíjense cómo era la reflexión de una niña de 18 años cuando escribió este libro. Déjenme buscar otra parte. Ok.
Ujú. Constantemente, fíjense, durante toda la novela, bueno, en esta edición que yo tengo son 273 páginas, ¿eh? No crean que es un cuentito así breve. Fíjense, constantemente lo que hace Víctor Frankenstein es lo que nosotros hacemos con aquellos monstruos o fantasmas que tenemos, que es rechazarlos. Ahí viene la herida de rechazo. Fíjense lo que le dice, lo que le dice Frankenstein, bueno, la criatura a su creador. Le dice, soy tu criatura y te debo sumisión y afecto. Dos cosas te daré, mi señor. Ay, espérenme, es que no traigo los lentes para ver de cerca. Ahí voy. Soy tu criatura y te debo sumisión y afecto. Dos cosas que daré a mi Señor si Él no es remiso a cumplir con sus deberes para conmigo. El monstruo le pide, reconóceme y ten de ver conmigo porque tú me creaste. Oh Frankenstein, no seas ecuánime con todos menos conmigo. Imagínense que eso les está diciendo su monstruo. Me debes justicia, clemencia y afecto. Eres quien me ha creado y yo debería ser como tu Adán. Pero por desgracia, soy el ángel caído y me priva sin motivo alguno de la alegría que tienen los otros seres creados. Veo, allá donde voy, una felicidad de la que me siento excluido. Cuando me creaste era dulce y bueno, pero los sufrimientos han hecho de mí lo que soy, un enemigo. Dame, pues, la felicidad y seré virtuoso de nuevo. Y vean la respuesta que le da Víctor. Aléjate de mí. No quiero escucharte. No hay ningún lazo de unión entre tú y yo. Somos enemigos irreconciliables. Márchate o deja que midamos nuestras fuerzas en una lucha que destruirá a uno de los dos. Y esto que pasa en esta novela, ¿ok? Es lo que nos pasa a nosotros. Fíjense, una novela que salió editada en 1818 nos recuerda lo que nosotros hacemos todo el tiempo, con aquellas cosas que me atormentan, con aquellos fantasmas, con aquellas circunstancias que me avergüenzan de mí, las rechazo. No, 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 yo no quiero eso. ¿Y entonces qué pasa? Empieza una lucha interior todo el tiempo. Un no, no quiero, no, 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 no. Es que estoy luchando con eso, estoy luchando. ¿Cuál es el secreto? Validarlo. ¿Cuál es el secreto? Por eso les decía nombrarlo. Lo único que quiere la criatura de Frankenstein es reconóceme. Dame esa ecuanimidad que le das a los demás. Lo que te está diciendo a ti este fantasma, esta estructura mental, no es ocúltame. Acuérdense, lo que se resiste persiste, sino ponme frente a ti, no me alimentes, ni con miedo ni con rechazo. Ponme frente a ti, valídame. Entonces ahí les va el siguiente ejercicio, ¿ok? ¿Qué van a empezar a hacer? Yo les recomiendo que sea escrito. Ya reconozcan tres o cuatro cosas que les avergüenzan, que les da miedo y que rechazan de ustedes. Inseguridades, circunstancias, aquellas cosas que de plano nosotros no queremos que nadie se dé cuenta, no las tienen que ventilar, solo para ustedes. Y a un lado le van a poner, es válido. Por ejemplo, me da vergüenza que los demás se den cuenta que tartamudeo y vamos a poner a un lado y es válido. Me siento inseguro cuando veo a una persona que es muy extrovertida y es válido. Me da vergüenza que los demás se den cuenta que como muy despacio y es válido. ¿Ok? Vamos a hacer varias columnas. Primero, aceptación de lo que me pasa. Lo pongo al frente. Segunda columna, lo valido y es válido. Tercera columna, ¿ok? Elijo, ¿ok? Otra vez regresamos a esto. Y me cuentan por ahí en las redes sociales, en un mensaje directo, cómo se sintieron haciendo este ejercicio. Validando es reconociéndolo, pero no aferrándome a eso, es ponerlo al frente y después decir,
aunque lo valido, elijo hacerlo diferente y elijo tal cosa. Es decir, por ejemplo, me da vergüenza que los demás vean que como muy despacio, es válido, ¿ok? Y elijo que no me importe, por ejemplo, ¿no? Cuando yo elijo, muevo la estructura, ¿ok? Pero puede ser, me da miedo caminar por calles diferentes. ¿Es válido? Y elijo explorar nuevas avenidas, ¿ok? Lo estoy diciendo de una manera muy simplista, pero ustedes háganlo más complejo, con aquellas cosas que les cuesta validar. Es curioso porque cuando hago estos ejercicios en talleres, ese monstruo que era tan grande se va haciendo pequeño. Y ahí es donde la relación es diferente. La segunda invitación, una vez que lo valides, es dialogar con ese monstruo que tú has formado y preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti? Y a veces ese monstruo responde, jugando con la idea de la personificación. ¿Ok? ¿Por qué la personificación? Cuando acudimos a la personificación, nos ayuda a darnos cuenta que ese monstruo que está como muy abstracto se ve al frente personificado, así como lo hizo Mary Shelley. Mary Shelley lo que hizo es personificar sus miedos. Recordemos que la personificación es una figura retórica llamada prosopopeya, en donde aquellas circunstancias inanimadas les damos ánima, les damos vida. Y entonces digo, por ejemplo, mm, la ansiedad. Cuando yo personifico a la ansiedad, algo que es tan abstracto, le doy una característica de persona frente a mí y dialogo con mi ansiedad. Esa es una técnica que se utiliza en la práctica del psicodrama, por ejemplo, pero que viene desde la antigüedad. Lo que hacían los griegos era personificar aquello que era abstracto, como la sabiduría. Y entonces Atenea era la personificación de la sabiduría. Recuerden que Atenea nace de una migraña de Zeus. Y cuando Zeus tiene esa migraña, va con su hermano, que en algunas, digamos, en algunos estudios mitológicos aparece como su hermano y en otras no, pero va con su hermano, que es Hefestos, y le dice que es el herrero, dame un marrazo para que salga este dolor de cabeza. Cuando le da ese marrazo, sale Atenea, la Atenea que es una idea, ¿ok? Y gracias a eso, Zeus como recompensa le da a su hermano, Hefestos, a la mujer más bella, a Afrodita, como regalo, fíjense qué horror. Y entonces, este hombre que era el jorobado, que era el hombre, digamos, no tan agraciado estéticamente, se une a la mujer más bella. Y ella lo que hace, porque lo siente como un castigo, por supuesto, es que ella empieza a serle infiel con mortales y con inmortales. Y ella se enamora de Ares, el dios de la guerra. ¿Por qué les estoy contando esto? Ahí les voy. Ella se enamora del dios de la guerra, Ares, y cuando se da cuenta, Hefestos fabrica una red invisible que se las avienta a ellos en pleno acto sexual para que todos se den cuenta de la infidelidad y se burlen de ella. Pero lejos de eso, se burlan de él. De este matrimonio, bueno, de esta unión de Ares y de Afrodita, que al parecer tuvieron 8 hijos, nacen dos que son muy importantes para lo que estamos hablando. Fobos y Deimos. Fobos y Deimos son las representaciones del miedo. Fobos, de ahí viene la palabra fobia, es este miedo que nos aleja. Y Deimos es el miedo paralizante. Y también está Enio, que es el horror y que es hermano de Ares, ¿ok? Es el miedo del horror. ¿Por qué personifican todas estas características, estas estructuras psicológicas
abstractas para poder comprenderlas. Necesitamos comprenderlas personificadas. Por eso cuando decimos acá en México, explícamelo con palitos y bolitas, lo que estamos diciendo es como si fuéramos niños. Por eso existen las parábolas, por eso existe la mitología, porque nosotros, debido a nuestra estructura mental, necesitamos personificar. Y personificamos por eso nuestros monstruos. Cuando tú dialogas y los validas entonces y les preguntas, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Yo te recomendaría que hasta hicieras un diálogo. Empezamos no a solidificarlo con miedo, sino a diluirlo a través de la aceptación. Y entonces me empiezo a dar cuenta que ese monstruo existe gracias a mí, lo abrazo, pero no para quedarme en el miedo, sino para decirle, estás a salvo conmigo. Ya no te escondo. Y ya no nos pasa sin temor a spoilearles lo que ocurre en el libro, que la criatura mata a su creador. Si nosotros no nos amistamos con nuestra criatura, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar en la parálisis o nos vamos a quedar en la huida constante o nos vamos a quedar en Fobos, en Deimos, en Enio. Necesitamos dialogar y decirle, te valido y elijo, te valido y elijo. Necesito poner frente a mí a mis fantasmas para que se conviertan en mis aliados y darme cuenta que aquellas construcciones del pasado no tienen la misma repercusión en el presente. Es ahí entonces cuando yo me voy a dar cuenta que todo aquello que me atemorizaba, que todo aquello que se quedó como un fantasma, es una estructura que hoy me acompaña para decirme, hazte cargo de eso y aprende. Hazte cargo de eso y ve más allá de ti. Y es ahí donde yo descubro mi potencial. Pero si lejos de eso me pasa lo de Víctor Frankenstein, voy a seguir dándole vueltas. Voy a seguir deteniéndome en el deber ser, en el juicio. El deber ser también se me estaba pasando, es parte de la construcción de este monstruo. En el juicio me voy a quedar en la vergüenza, en la culpa, que también es parte de este monstruo, y me voy a quedar en la evasión constante. ¿Quieres acercarte a tu monstruo? Dale nombre, dialoga con él y te darás cuenta que es tu aliado. Nos vemos en otro programa más de Conócete. Yo espero que no nos hayamos puesto tan tétricos, sino al contrario, le quitemos la sábana a ese monstruo, lo veamos de frente, lo abracemos y nos demos cuenta que es nuestro aliado. Gracias por acompañarme nuevamente más en Conócete.